El Distrito Universitario del Condado de Dallas presenta Archivo Empresarial. Contabilidad lucrativa. Les saluda Alex Burton y bienvenidos a Archivo Empresarial. Hoy con un reportaje de salud. No para la salud de una persona, sino de un negocio. Una declaración financiera será el tema de nuestro análisis de hoy. Vamos a explorar las funciones de contabilidad y cómo se usan. Toda empresa requiere de un sistema que provea información financiera. Todo empresario tiene que medir qué tan bien le va en la realidad. La contabilidad suministra esos datos. ¿Debe aumentarse la producción? ¿Son muy altos los costos de personal? ¿Dónde se puede ahorrar? Para descubrir cómo se usa la contabilidad, para responder a estas y otras preguntas, vamos a conversar con una autoridad en el campo que se encuentra en California y un administrador de finanzas en Texas. También examinaremos dos de las fuentes básicas de contabilidad y sus funciones prácticas en una empresa. Primero, vamos a Palo Alto, California, a visitar a Charles Holmgren, profesor de la Universidad de Stanford y autor de una serie de libros sobre contabilidad. Profesor Holmgren, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Alex. Como punto de partida quisiera que nos clarifique si los términos contabilidad y llevar libros son sinónimos. Bueno, decididamente no. Yo comparo el llevar libros con aritmética, donde si tomamos el campo total de las matemáticas, la aritmética, bueno, es una parte de ese total. Dentro del campo de la contabilidad, el llevar libros es una parte del total, pero en realidad es un porcentaje muy pequeño. Si se analizan todos los cursos formales de contabilidad que se ofrecen a nivel universitario, se puede constatar que el aspecto de llevar libros toma solo, diríamos, un par de semanas, algo así. Y nada más. Bien, es evidente que la contabilidad requiere mucho más que llevar libros. Pero, ¿qué más incluye? La contabilidad es un proceso eficiente y sistemático de obtener información, resumir, informar e interpretar esos datos para los interesados. Esto generalmente se hace mediante lo que a menudo se llama un sistema de contabilidad. Nuestro enfoque principal hoy es cómo usa la gerencia la contabilidad. Pero hay otros grupos que también necesitan la información de contabilidad. ¿Quiénes son y cuáles son sus intereses? Usted y yo y muchas otras personas estamos conscientes del interés de las autoridades de impuestos en todos los datos de contabilidad que hay que presentarles. Las empresas tienen que reportar sus ingresos. Sin los sistemas de contabilidad, el proceso de recaudación de impuestos no podría llevarse a cabo, naturalmente. Por otro lado, el público inversionista, propietarios, accionistas, prestatarios, tales como los bancos, quieren tener acceso a datos de contabilidad. De modo que todos estos son prominentes usuarios de la información de contabilidad.
Recientemente se le ha dado mucha publicidad a los sindicatos obreros que participan en arduos procesos de negociación donde se discuten las cifras de contabilidad que presentan gerentes que alegan que sus empresas están al borde de la bancarrota y por lo tanto necesitan disminuir los niveles salariales para poder sobrevivir. Pero pasemos de nuevo a la gerencia. ¿Qué tipo de información necesita? La gerencia necesita responder a varias preguntas que quisiera dividir en tres categorías. La primera, para llevar apuntes de los logros. O sea, cuánto bien le va a la empresa. ¿Cuál es su estado financiero? En segundo lugar, se busca llamar la atención a ciertos factores. ¿Qué problemas se deben tomar en cuenta? ¿De qué hay que preocuparse? Y la tercera categoría es para resolver problemas. Entre las distintas opciones para hacer algo, ¿cuál es la mejor? La contabilidad ayuda naturalmente a responder esas preguntas. Es la forma más importante para obtener esas respuestas. ¿Cuán diferente es la información que necesita la gerencia de la que requieren otros grupos? Es una información mucho más detallada, porque a la gerencia le preocupan los detalles de sus operaciones, mientras que a las autoridades de impuestos y otros grupos externos, bueno, no están interesados en esos datos. La gerencia está interesada en el pasado y en el futuro. Le preocupa la planificación y cuánto ingreso se podrá generar en el futuro inmediato. ¿Cómo se va a generar, por ejemplo, el ingreso para pagar los gastos y, naturalmente, también los préstamos? De modo que hay una orientación hacia el futuro y que no la comparten en la misma medida los otros grupos que están interesados en estos datos relativos a la contabilidad. Nos ha dicho qué información necesita la gerencia y por qué, pero ¿dónde la consigue? Hay muchas fuentes de esa información, pero las dos más conocidas son los informes financieros. Uno es el llamado hoja de balances y el otro la declaración de ingresos. Luego quiero hablar sobre el uso de estos informes, pero primero vamos a ilustrar lo que son. Para que los distintos grupos interesados puedan obtener datos sobre el estado de una organización, se preparan dos informes financieros generales, una hoja de balance y una declaración de ingresos. La hoja de balance es como una foto tomada en un momento determinado de la vida de una empresa. Muestra el cuadro financiero de una empresa en un día determinado, el primer día del año, por ejemplo. Es como si separara el tiempo momentáneamente en una empresa. Muestra el estado de salud de la empresa, lo que tiene y lo que debe. Lo hace mediante una comparación de los haberes y las deudas contra esos haberes, designándolas como deudas o ganancias. La hoja de balance se divide en dos partes. En el lado izquierdo aparecen los haberes, en el derecho las deudas y ganancias. En la columna de haberes están los bienes y propiedades, así como cobros que aún no se han recibido. Bajo las deudas aparecen todas las que tiene la empresa. Bajo las ganancias aparece la cifra o porcentaje de los haberes que recibirán los dueños si la empresa pagara todas sus deudas el día en que se genera la hoja de balance. Ambas columnas están siempre en balance. Examinemos cada sección en más detalle. Los haberes son los recursos de una empresa, en lo que se ha invertido y logrado ganancias. Recursos son los que cuenta la empresa en el futuro. Los haberes pueden ser actuales o fijos. Los haberes actuales incluyen efectivo y otros haberes que en el curso normal de operación se convertirán en efectivo en un futuro razonablemente inmediato, muy próximo a la fecha de la hoja de balance. Los haberes actuales incluyen efectivo, dinero en caja y depósitos bancarios, bonos comerciales, inversiones temporales de acceso de efectivo en deudas comerciales o bonos del gobierno, cuentas por cobrar y cantidades que aún no se han cobrado de los clientes a los cuales ya se han enviado productos e inventarios.
Para un detallista, esto incluye el valor de la mercancía que se venderá a los clientes. Para el fabricante, esto incluye la materia prima, productos parcialmente manufacturados y productos terminados para enviarse a los clientes. Todos estos aspectos juntos comprenden los haberes de una empresa. La segunda categoría de haberes, los haberes fijos, se refieren a propiedades, plantas y equipo. Representan los haberes que no se van a vender, que se usan repetidamente para poder manufacturar un producto, presentarlo al público, almacenarlo o transportarlo. Esta categoría incluye tierras, edificios, maquinaria y equipo, mobiliario, autos y camiones. Cada uno se indica en la hoja de balance a su valor de adquisición, menos la depreciación de su valor útil debido a desgaste por el uso, tiempo o si se torna en algo obsoleto. Cuando este valor de depreciación se resta de los haberes fijos, el resultado es el neto de los haberes fijos. El total de los haberes actuales y fijos se encuentra en la porción de balances de la hoja de balance. La otra porción, opuesta a los balances, muestra las deudas contra esos haberes. Esto puede ser deuda o ganancias que hay que pagar a los dueños. Las deudas es lo que se debe a quienes han provisto bienes, servicios, fondos para la empresa. Los acreedores. Esas deudas pueden ser a corto o largo plazo. Las deudas actuales incluyen todo lo que se debe en el plazo de un año. Es la contraparte de los haberes a corto plazo porque las deudas actuales son la fuente de donde surgirán los pagos que se requieren para las deudas actuales. Las deudas actuales incluyen cuentas por pagar, lo que la empresa debe a sus acreedores regulares de los que ha obtenido bienes y productos. Letras por pagar, dinero que se debe a un banco u otros acreedores si ha tomado dinero prestado. Gastos cumulativos por pagar. En todo momento la empresa debe sueldos a sus empleados, intereses en fondos que ha tomado prestado del banco, pagos a abogados, primas de seguros. La suma de todos estos es el total de las deudas actuales. Las deudas a largo plazo son las deudas por pagar después de un año de la fecha del informe financiero. Las deudas a largo plazo pueden incluir letras por pagar, hipotecas y otras obligaciones a largo plazo. Al sumar las deudas actuales y las de largo plazo se llega al total de las deudas. Las ganancias de los dueños son las demandas de los dueños de la empresa. Representa el capital contribuido por los dueños o, en el caso de una corporación, sus accionistas y las ganancias que se reinvierten en la empresa. En otras palabras, es el valor neto de la empresa después de restar todas las deudas. La hoja de balance sirve para constatar los informes de contabilidad para asegurar que todo se ha registrado correctamente. Ofrece una cuenta de los recursos y sus fuentes. El total de los haberes, lo que la empresa posee, equivale a todo lo que tiene por cobrar. Lo que debe, deudas y ganancias a los dueños, es la contraparte. Mientras la hoja de balance muestra la situación final de una empresa en determinado día, una foto de un momento en la vida de la empresa, la declaración de ingresos es como una película. Cubre el desarrollo de la empresa durante un periodo de tiempo, desde comienzo a final del año. La declaración de ingresos hace referencia al informe de ganancias o declaración de ganancias y pérdidas. Es una declaración de logros. Muestra cuántas ganancias o pérdidas ha registrado una empresa, cómo se ha ganado el dinero y dónde se ha invertido en un determinado periodo de tiempo. Ayuda a conectar las hojas de balances registrando el rendimiento de una empresa entre las fechas de las hojas de balances. Pero continuemos con nuestra ilustración. La declaración de ingresos equivale a las cifras de ganancias por ventas de bienes y otros elementos de ingresos contra costos y desembolsos incurridos en la operación de la empresa. El resultado es una ganancia neta o pérdida por ese periodo. La declaración de ingresos consiste en dos partes: ingresos y gastos.
Los ingresos son las entradas de la empresa de su fuente principal, generalmente ventas. Representa la fuente de dinero de una empresa de sus clientes a cambio de los bienes o servicios que ofrece. De aquí, la empresa resta los costos de los bienes que ha vendido, el costo de compra de inventario para un negocio detallista o el costo de la conversión de la materia prima en productos de un manufacturero para poder determinar ganancias brutas. La ganancia bruta es el porcentaje que se agrega al precio para cubrir los costos de operación. Si esto es menor que lo que se anticipó, es necesario aumentar el precio de los productos que se venden o el costo de los bienes tiene que reducirse. Los costos de operación, en términos de gastos de ventas y administración en general, tienen que registrarse en los libros. Los costos de venta incluyen los salarios de los vendedores, comisiones, promociones, publicidad, viajes y gastos de representación. Los costos generales y administrativos incluyen salarios de ejecutivos, nómina de la oficina, gastos de oficina. Además, los costos de poseer y operar la propiedad, la depreciación, también debe registrarse. El total de estos gastos es el total de los costos de operación. Esto, a su vez, se resta de las ganancias brutas para determinar las ganancias netas o pérdidas de la operación. Si una empresa tiene fuentes de ingreso adicionales, de dividendos o intereses de inversiones en acciones o bonos, se indica bajo otros ingresos. Si la empresa paga impuestos, como en el caso de una corporación, esto debe indicarse aquí. El total final es el total de las ganancias o pérdidas de una empresa. Esto también se conoce como la ganancia final. Hemos visto la presentación de una declaración de ingresos y una hoja de balance. Veamos cómo se usan. Junto con el profesor Holmgren, se nos une desde Dallas Steve Corby, jefe de finanzas de Tecton Industries, una compañía que produce componentes y piezas electrónicas. Además de su posición en Tecton, el señor Corby se ha desempeñado como funcionario y asesor de otras firmas. Gracias por su presencia, señor Corby. Gracias a ti, Alex. Caballeros, acabamos de ver ejemplos de hojas de balances y declaraciones de ingresos. Creo que contamos con una idea clara de la información que proveen. Y en este segmento quiero hablar de la importancia de esa información. Profesor Holmgren, ¿cuál es el valor de la información que obtenemos en estos documentos? Esta información ayuda a responder a las 3 categorías de preguntas que mencioné anteriormente. Para llevar a puntaje cuán bien estamos. Para llamar atención, en vista de estos informes, qué debe preocuparme. Y por último, los problemas que se presentan con varias alternativas de acción. ¿Cuál diríamos que es la mejor? Una declaración de ingresos, por ejemplo, puede dividirse en muchas categorías, varias líneas de productos. Se puede visualizar en una tienda por departamentos, varios departamentos. ¿Qué departamentos tienen ganancias? ¿Cuáles tienen pérdidas? ¿Qué debe hacer al respecto? En calidad de gerente de finanzas, señor Corby, ¿qué valor tiene esta información? Una hoja de balance es generalmente una fotografía de la posición financiera de una empresa en determinado momento y por sí sola no tiene mucho valor. Una serie de hojas de balances muestran cómo ha ido cambiando a través del tiempo la posición financiera de una empresa. Ciertos elementos de una hoja de balance son importantes porque se controlan más a menudo, cada mes o cada trimestre, probablemente a diario. Eso sucede con el flujo de efectivo de la empresa, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. La declaración de ingresos es más valiosa. Su valor primordial es que este ofrece un historial financiero de lo que se ha hecho en comparación con lo que se consideró podía hacerse, lo que se planificó en su proceso presupuestario para un periodo determinado. El valor de una declaración de ingresos es que permite ver la relación entre varias categorías de la declaración de ingresos en cuanto a las ventas e ingresos y los porcentajes de esas relaciones. Esos porcentajes y relaciones varían de empresa a empresa, ya se trate de un negocio de inventario o uno orientado hacia servicios.
¿Qué relaciones serían esas? ¿Podría darnos algunos ejemplos? En un negocio de manufactura, detallista o distribución, la información clave de una declaración de ingreso es la relación entre el costo de los bienes vendidos y las ventas e ingresos. No es una sola relación específica que tiene que surgir. Depende de la naturaleza del negocio y los otros tipos de costos que tiene que sufragar. Los otros elementos de costos de ventas y administración general y costos de financiamiento e intereses con las ventas e ingresos son importantes. Pero lo más importante es la relación entre los costos de los bienes vendidos y ventas. Y una vez que se obtiene la información, díganos cómo se usa. Las declaraciones financieras por lo general se usan en dos formas básicas. Los usos externos para proveer información a las fuentes de capital, los bancos e inversionistas, y otras personas que requieren esas declaraciones financieras. Los usos internos, por otro lado, son probablemente los más importantes. Proveen información actualizada a las personas encargadas de la gerencia de la empresa para que puedan entender cómo va la operación entre lo que se anticipó y de lo que pasó realmente. Hablemos sobre esos usos internos. La gerencia de una empresa, por ejemplo, ¿qué información necesita? Los distintos gerentes en distintos tipos de negocios tienen diferentes necesidades de información. El gerente de producción no necesita saber sobre las cuentas por cobrar o el estado de las cuentas por cobrar, pero sí necesita saber los costos de producción de lo que está manufacturando. Eso es lo que él calcula que fue. ¿Ha sucedido lo que él anticipaba que pudiera suceder? Profesor Holmgren, el señor Corby apunta algo importante. Los distintos gerentes tienen distintas necesidades. Me gustaría entrar en más detalles. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre los gerentes y sus necesidades? Bueno, eso pone énfasis en que realmente existen dos tipos de gerentes con dos tipos de responsabilidades. Una se llama responsabilidad de operación. La otra es la responsabilidad financiera. Si no se logra un rendimiento adecuado en ambos tipos de responsabilidades, la empresa se va a enfrentar a problemas, tarde o temprano. La declaración de ingresos es el informe financiero más importante que lleva cuentas de cómo se está desempeñando un gerente de operación. La hoja de balance y la declaración de cambios en la posición financiera lleva cuenta de cómo se desempeña el gerente de finanzas. Hay muchas empresas, particularmente empresas que recién empiezan a operar en cuestión de 1 o 2 años, que enfrentan problemas. No porque sus gerentes de operaciones hayan fallado, sino porque sus gerentes de finanzas no han hecho su trabajo debidamente. Entonces, encuentran que a pesar de haber vendido mucho, no puede cobrar de los clientes a los que vendieron a crédito. O compran mucho inventario y venden bien, pero se encuentran con un exceso de inventario que se va tornando en un obstáculo. O sea, el proceso de cobro, administración de inventario, son los problemas que resuelve el gerente de finanzas. No son problemas del gerente de operación, me atrevería a decir sobre esto. Usted mencionó algo que me interesa explorar, la declaración de cambios en la posición financiera. ¿Qué es eso y cómo se usa? Es una declaración que se requiere a empresas públicas. En forma rutinaria se encuentran esas declaraciones como parte de sus informes anuales y responden a la interrogante ¿de dónde provino el dinero? ¿Dónde se invirtió ese dinero? Es similar a la declaración de ingresos porque cubre un periodo de tiempo, pero pone énfasis en la administración financiera contrario a las responsabilidades de la gerencia de operación. ¿Qué otros instrumentos de contabilidad debemos conocer?
Otro aspecto que preocupa a las gerencias es el presupuesto. El presupuesto es realmente un conjunto de proyecciones, de declaraciones financieras. Y al respecto hay que hacerse otra pregunta. ¿Cómo se proyectará la declaración de ingresos el próximo año? O la declaración de cambios en la posición financiera el próximo año. ¿Dónde va a llegar la empresa en relación con la hoja de balance dentro de un año? Este tipo de disciplina presupuestaria es, diríamos, un ingrediente de toda empresa debidamente operada. El presupuesto es uno de los principales instrumentos de la gerencia al disciplinar su planificación. Les obliga a planificar. Y esa es su principal contribución a un buen proceso gerencial. Sin presupuestos, las empresas tienden a caer de crisis en crisis, de una en otra. Y muchas de esas crisis se pueden obviar si se preparan presupuestos cuidadosamente. Señor Corby, ¿está de acuerdo o no? En su experiencia, ¿cuán importante es un presupuesto para la empresa? El elemento clave para cualquier sistema financiero, el tomar decisiones en base a las declaraciones financieras, es un buen proceso presupuestario. Permite decidir al comienzo de un periodo presupuestario lo que se va a hacer en términos de ingresos y costos, porque es necesario incurrir en ciertas conjeturas respecto a factores de los mercados externos y costos internos. Es un proceso muy valioso y esencial porque a medida que se lleva a cabo hay que poder comparar lo que realmente va sucediendo en forma actualizada y lo que uno pensaba que iba a suceder. Hay también que poder responder a la pregunta de por qué es diferente y lo que se necesita hacer para mejorar. Señores, me temo que se nos ha terminado el tiempo. Gracias a ambos por sus contribuciones, han sido muy provechosas. Profesor Holmgren. Gracias, Alex. Ha sido un placer. Señor Corby. Gracias, yo también lo he disfrutado. No se puede saber cuán saludable es una empresa meramente observándola. Hay que ver sus procesos internos. Eso es la contabilidad, el instrumento que provee la información que el gerente necesita para entender cómo se desarrolla su empresa, cuán saludable es. El informe de salud de un médico revela nuestros problemas físicos, digamos, el sobrepeso y lo que debemos hacer, más ejercicio. La hoja de balance y declaración de ganancias y otros datos financieros tienen la misma función en una empresa. Permiten detectar un problema pequeño y cómo evitar que se torne en uno grande. Pero solo si la gerencia presta atención al informe de salud de la empresa. Para este programa, esa es la ganancia final. Alex Burton, en Archivo Empresarial. The business file.